Yo quisiera hablarles esta mañana de la fuerza de lo escrito. La fuerza de lo escrito. Y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Soberano y eterno Dios, rogamos que tú nos hables, aunque sea por unos minutos. Una palabra tuya es suficiente, Señor. Con una palabra tuya se iluminó todo el universo. Háblanos al corazón e instrúyenos, que podamos servirte de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra escrita tiene un valor indiscutible. Yo no creo que nadie pueda hoy día discutir el peso que tiene la palabra escrita. Ella trae consigo la sensación de compromiso. El que se atreve a escribir lo que piensa sabe que lo que dice se lo lleva el viento fácilmente, pero lo que escrito está ahí, permanece. Entonces, eso de escribir es cosa seria, de mucha responsabilidad, porque queda para que lo lea el de hoy, el de mañana y el de dentro de un año y dentro de 20 años, y es que usted escribió y usted dijo. Así que lo escrito tiene esa sensación de compromiso firme, y con razón Pilato lo dijo, ¿verdad? Lo que es escrito es escrito. Así que eso no es una cosa que vamos a descubrir hoy. Desde que el hombre descubrió la escritura, vio que sus pensamientos podían quedar. Y el otro dijo: ojalá que mis pensamientos fueran escritos con un hierro, es decir, una lámina metálica, a que no se borre nunca. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que partir de ahí. La palabra escrita tiene un peso específico muy grande y es una sensación de compromiso. El que escribe sabe que eso va a quedar ahí escrito. Cuando Jesús fue tentado, él tuvo un recurso. Pudo haber hecho otras cosas: discutir con el diablo, argumentar con el diablo, hacer algún milagro, no sé. Pudo haber hecho muchas cosas, pero él recurrió a un argumento contundente: escrito está. Y créame, hermano, yo vivía en España y entonces mi asistente estaba en la universidad y me dijo, me invitaron a una reunión que tienen los estudiantes de noche, como tenía que llegar tarde a mi casa. Una, si me permite llegar tarde, y segunda, si me recomiendas que participe en eso. Yo le dije: no, me parece muy bien, nosotros estamos aquí predicando y cualquier oportunidad para hablar debemos tomarla. Digo, pero te voy a recomendar que no te salgas de la Biblia. Diga, la Biblia dice. Cuando vayas a intervenir, es que la Biblia dice. Bueno, quedamos en eso. Y le estaba yendo bien. Un día llegó temprano y cuando le abrí se estaba riendo. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste temprano? Y dice, me echaron. Me echaron de la reunión. Digo, ¿por qué? Digo, porque se estaba discutiendo tal tema y ya habían hablado como 3 o 4 y como me tocó el turno a mí. Yo dije, lo que pasa es que la Biblia dice, y me dijo, no, pero tú con eso de que la Biblia dice, ¿quién va a discutir con la Biblia? Precisamente, porque la Biblia es indiscutible. Y cuando tú dices la Biblia dice, no estás diciendo yo digo, estás diciendo Dios dice. Y eso es contundente. La gente sabe que cuando se dice la Biblia dice, es porque lo que se va a decir es grave y es fuerte. Así que Jesús tuvo un argumento contundente que el diablo no pudo resistir. Escrito está. Y creo que eso nos debe dar a nosotros, debe marcar una pauta.
Seguramente que muchos te dan consejos de cómo resistir la tentación, de cómo vencer la tentación, de cómo ser victorioso en la vida cristiana. Pero la Biblia tiene un consejo sencillo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué es su palabra? Lo que está escrito. En mi corazón he guardado tus dichos, escritos ahí, que los leí ahí, para no pecar contra ti. Así que esto de la palabra escrita es indiscutible una herramienta poderosa que el hombre tiene a su mano. Si la usa bien, será de bendición. Si la usa mal, será para maldición, porque es poderosa. Mateo, el Evangelio según San Mateo, tiene un estribillo. Yo recuerdo que cuando estudiaba yo en el Canadá, fui a predicar una campaña a Ontario, y predicando en el culto evangelístico había un joven allá en la puerta. Era el año 1967, cuando la guerra de los seis días, allá en Israel. Entonces, este muchacho se me acercó y me dijo: pastor, yo soy de una iglesia tal. Era una iglesia que no era la nuestra. Dice: yo soy maestro de escuela dominical, pero no creo en Dios. Y entonces, ¿tú qué le enseñas a los niños? Dice: no, lo que está ahí, pero yo no creo. Bueno, esas cosas que tú crees que haces por deporte, pero que Dios está en ello. Yo me había comprado un Nuevo Testamento muy bonito y había tomado el Evangelio según San Mateo y había subrayado todos los versículos que dice así como está escrito, como dijo el profeta, como se está escrito, para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que cumpliese lo que está escrito. Porque Mateo tenía un propósito, y era demostrar que Jesucristo era el Mesías, el Rey de Israel. Y entonces él acudió no a argumentos filosóficos o propios humanos, sino que él fue a las fuentes, lo que está escrito. Así dijo el profeta, así dijo el profeta, y fue necesario que se cumpliese lo que dijo la profecía, porque está escrito. Y creo, hermanos, que de pronto no hemos explotado tanto esa fuente de poder y de gracia que Dios le ha puesto a disposición, y es lo que está escrito. Esos 66 libros no fueron escritos para vender, ni para ganar dinero, no fueron escritos para el lucimiento de un escritor. No, eso está escrito porque Dios hizo pacto y quería que su pacto quedara escrito, no se echa atrás. Esto dijo Dios y eso se mantiene. Dios no se vuelve atrás de lo que ha dicho y lo hizo escribir. Escríbalo, porque este es el pacto que hago con Moisés y con Israel y estoy dispuesto a cumplirlo. Y cuando acudimos a demostrar algo, es que está escrito. Es que Dios lo dijo y le dijo a Daniel: escribe estas palabras. No, esto no es para ti, pero escríbelas. Cierra el libro. Se quedará escrito para las generaciones venideras. Y creo que nosotros somos esa generación venidera que tenemos la palabra de Dios escrito. Así que el Evangelio según San Mateo ese día me vino a la mano, porque yo había subrayado todos esos versículos y yo le dije: mira, aquí está la demostración que Jesucristo es el Mesías. Porque hay profecías que pudieron ser manipuladas. Yo sé que se hizo una profecía y yo me hago pasar algo, una experiencia, para que parezca que se me cumplió en mí. Pero hay profecías que no se pueden manipular, porque un feto, un embrión no puede decidir dónde va a nacer, porque no ha nacido. No tiene voluntad para hacer ir a nadie a ninguna parte. Pero la Biblia dice que nacería en Belén. Eso no lo pudo decidir Jesús y manipularlo, porque la madre lo llevaba en el vientre. Pero estaba escrito que de Belén saldría el legislador.
No podía Jesucristo colgado en la cruz manipular lo que iban a hacer los soldados. Pero la Biblia dice en profecía, y sobre mi ropa echaron suertes. No podía, estando muerto después que lo bajaron de la cruz, decidir dónde lo iban a enterrar, pero la Escritura había dicho, con los ricos fue en su muerte. Entonces, la palabra de Dios es algo extraordinario. No seguimos la Biblia porque somos fanáticos, sino que la Biblia ha demostrado que ella es la palabra de Dios, porque Dios dejó escrito, dice, para que cuando se cumpla sepan que yo lo dije antes. Y creo, hermanos y amigos que me puedan estar escuchando, que si quieres tener una fuente firme, una roca firme, un asidero firme, donde anclar tu creencia y tu alma, esa es la palabra escrita de Dios. Esa palabra tiene mucho peso. Para entender bien la firmeza del pacto que Dios hizo, entiende esto. El Señor dice, escribiré mis leyes en su corazón. Es una forma de decir, eso va a ser indeleble. Se las voy a poner como una marca en el alma. No solamente estaré yo en medio de ellos, sino que escribiré mis leyes, ya no en tablas de piedra, pero se las escribiré en el corazón. Así que llevamos algo escrito en el alma. Y a veces parece que pensáramos así, pero es que lo escrito emerge de la profundidad de nuestra conciencia, llega al consciente del cerebro y parece que fueran nuestros pensamientos. Pero es la palabra que fue escrita. Por eso el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él recordará todas las cosas. Así que lo que tengo escrito en el alma, Él me lo lleva a la conciencia y hace que yo recuerde lo que tengo escrito ahí. Y parece que lo supiera, parece que yo pensara así, pero es que los pensamientos del Señor han llegado a ser nuestros pensamientos. La tradición oral no es muy fiable, no es muy creíble, no es muy confiable, porque a la gente le es difícil recordar las cosas en detalles. Hablaba hace unos minutos con el hermano David y le digo, yo no soy muy bueno para recordar cosas con fechas exactas y con lugares exactos. No me es tan fácil. ¿Será que no le doy importancia o será que mi mente es así? Entonces, yo cuento una historia y a veces ruego al Señor que no me equivoque, porque de pronto un detalle se me puede pasar. Pero hermanos, lo que está escrito es confiable. Tú le dices a una persona algo al oído, es un experimento que se ha hecho y él se lo dice al otro y el otro se lo dice al otro. Cuando llega al 10º, ya no es lo mismo que dijo el primero. Eso en 10 personas. Ahora suponte una tradición de 4.000 o 5.000 años, ¿quién la va a repetir igual? Si entre otras cosas hay idiomas en los que no se puede decir las cosas como se dicen en otro idioma. Entonces uno se busca una manera de decirlo. Y ya va cambiando la idea, pero la palabra escrita no es tradición oral, es un documento escrito. Pablo dice muchas veces, escrito de mi propia mano, es decir, es un manuscrito. Yo estoy retratado ahí, estoy dibujado ahí, lo escribí de mi propia mano y creo que es importante que nosotros entendamos que el relato fiel de las cosas quedan escritos, así que queda exacta como Dios la dijo. Así que Él decidió dejarnos su voluntad escrita. Es importante, vea, la doctrina, que es la columna vertebral de la creencia cristiana, se basa en el texto sagrado, no en las experiencias. Las experiencias son buenas y tienen su lugar, pero las experiencias varían de persona a persona. Y entonces se confunden las explicaciones. Alguien dice, yo toqué esa plancha y dice en la cosa, dice, me pateó la corriente. Es decir, que es una forma
que quiere decir recibir como una patada. Sentí, así fue la sensación. Otro dice, yo toqué eso y me dio como una cosquilla. Otro dice, yo lo toqué y me dio un susto. El corazón me saltaba. Bueno, no son mentiras ninguna de las tres. Son todas verdad, pero son muy particulares. Y no definen la verdad, sino la particularidad. La doctrina de Cristo no está fundamentada en experiencias personales. La cristianidad tiene experiencias, claro que le pasan experiencias, pero son muy personales. Alguien dice cuando recibe el Espíritu Santo que él dio un salto, otro dio un grito. Bueno, yo estaba sentado con la cabeza entre las piernas y así recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, hermano, es que se recibe sentado con la cabeza entre las piernas. No, esa fue mi experiencia. Fíjate lo que pasó en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo y un viento recio que llenó la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno. Y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De todas esas cosas que pasaron, la mayoría no se han repetido. Se ha repetido, hablaron en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no hay ni viento, ni trueno, ni lenguas de fuego. Entonces, la experiencia igual se relata como está. Pero la doctrina no depende de la experiencia. La doctrina es la razón que tuvo Dios para hacer las cosas y la razón por la que tú las recibes porque las necesitas. Son razones. Dios no le tiene miedo a la razón. Él dice, sentémonos juntos y razonemos. Habla tú primero y yo te responderé. Así que la doctrina, que es la columna vertebral de la creencia cristiana, está fundamentada en el texto sagrado. Las experiencias no son base firme para la creencia, aunque sí son importantes. Varían mucho las experiencias de persona a persona. Entonces yo quisiera que usted entendiera que Dios dejó un libro escrito para que se supiera lo que Él piensa, para que se supiera lo que Él espera del hombre, para que se supiera cómo se consigue, para que se supiera en qué momento sucede, para que se entendiera qué esperanza nos da, para que tuviéramos conciencia de las riquezas que hemos adquirido por lo que está escrito. Si yo me muero mañana y dejo un testamento escrito, todo el mundo sabrá cómo quiero que se repartan los poquitos bienes que pueda dejar. Pero si no, nadie sabe. Dirá alguno, es que él era muy amigo mío, era muy cercano, yo era el hijo que más lo cuidé. Bueno, las experiencias dan para mucho, pero lo que está escrito, está escrito. Esta mañana nosotros necesitamos entender con mucha claridad eso. Yo no fundamento mi creencia ni mi práctica cristiana en las experiencias, que he tenido muchas. Pero yo le cuento a la gente y a algunos les parece extraño la experiencia. A algunos les parece increíble la experiencia. Porque les parece que, ¿cómo un hombre va a sentir eso? Bueno, y tienen razón. Ellos no lo han vivido, no pueden entenderlo. Pero aquí tenemos la palabra de Dios escrita. Entonces él me dice, Álvaro, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso no es sentimiento, eso no es pasión, eso es doctrina escrita. Dios se compromete con eso. De modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, no es que yo me siento nuevo, gracias a Dios que sí me siento nuevo. No es que a veces me siento abrumado, porque esa sensación de estar abrumado es una experiencia emocional que puede ser verdad o puede no ser verdad. El salmista dice: Señor, ¿será que no volverás a hacernos propicios? ¿Será que no volverás a salir con nosotros a la guerra? ¿Será que te has olvidado del tener misericordia? ¿Será que has escondido con ira tus piedades? Y eso es una sensación abrumadora. El hombre está en el suelo, contra el piso, pero esa no es la verdad. Esa es la sensación que él tiene. Él reacciona y dice: no, enfermedad mía es esta. Yo mejor me voy a acordar de los días de la diestra del Altísimo. Fíjate cómo la sensación puede variar. El hombre de un estado de ánimo pasa a otro estado de ánimo. Pero nosotros tenemos uno que no cambia. Y lo que ha dicho, lo dice ahora cuando yo estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy que se me murió mi mamá, o cuando nació mi hija, o cuando me casé, o cuando la novia me dijo que sí, o cuando me invitaron a un banquete, o cuando me tropecé en la calle. La palabra de Dios no cambia por mi estado de ánimo ni por mi situación. Así que es importantísimo que nosotros demos ese valor que tiene la palabra de Dios, la palabra escrita, la fuerza de lo escrito. Así como lo que Dios escribió tiene ese peso, lo que la gente escribe también. Porque a usted le dicen: escríbelo. Lo llevan ante el juez, le hacen una entrevista, la policía le dice: escriba su testimonio, escríbalo. Y después dice: usted escribió esto, ¿verdad? Usted escribió, esto lo dijo usted. Y cuando tú hablas con Dios: Señor, tú lo escribiste, ¿ves? Aquí está. Aquí está escrito. No le pidas a Dios lo que a ti se te ocurre. Pídele a Dios lo que Él escribió. Y sabemos que tenemos nuestras peticiones, porque pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo sé yo su voluntad? Porque Él la dejó escrita. Él dejó esta palabra escrita para que yo pudiera confiar. Y qué bueno, hermanos. ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo mantengo comunión con Dios? ¿Cómo me trato yo con el prójimo? ¿Cómo trato yo a mi mujer? ¿Cómo trato yo a mis hijos? ¿Cómo hago yo los negocios? ¿Cómo le gustará a Dios que yo viva? Eso está escrito. Eso no es lo que te diga yo, lo que se me ocurra a mí, o lo que te diga el sacerdote o cualquier pastor, no. Ahora, si te lo dice, pero está escrito y te lo dice, es que mira, la palabra de Dios dice esto. Eso es otra cosa. Yo recuerdo cuando yo era niño, el hermano Larsen tenía un dicho en los cultos. Él decía: traiga la Biblia al culto. Pero no como dicen algunos pastores, de que tráigala para que sepa que usted es cristiano. No le dé vergüenza. Él no decía así. Decía: traiga la Biblia al culto para que usted sepa si lo que yo estoy diciendo está escrito ahí o no. Eso es para controlar al pastor, para controlar al predicador, que no se salga de lo que Dios dijo. Y quiero que sepas, hermano, que mientras tu pastor y tu predicador te dice lo que Dios dijo, la palabra fluye. Si alguno ministra, ministra según el don que Dios le dio. Pero si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, nosotros nos gusta escribir a veces cosas, pero escucha, deben estar fundamentadas en lo que Dios dijo. Y créeme, lo que está escrito, está escrito. No se dejará de cumplir ni una tilde, ni una jota. Toda palabra que Dios dijo, aquí la dejó escrita para no negarse. Dios no se echa atrás. Y la certeza que tenemos que lo va a cumplir es que Él dijo: escríbalo.
Él lo mandó a escribir, dice, escríbalo. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que yo lo dije y que estoy comprometido y que lo voy a cumplir. Así que puedes reclinarte, puedes sentarte sobre las Sagradas Escrituras sabiendo que es un apoyo firme, porque lo que está escrito y lo dijo Dios. Dios les bendiga grandemente esta mañana. Amén.